Bueno, buenos días, buenas tardes. Un gusto, un placer estar acá. Yo le agradezco infinitamente a los organizadores de este evento porque el tema a mí me motiva desde hace muchos años, el tema que nos convoca, desde tres aspectos. Desde el tema de la soberanía nacional, que a veces podría estar en juego, desde el tema de la injusticia. Acá yo he escuchado, bueno, todos hemos escuchado las injusticias que se han cometido en torno a esto, especialmente el panel que se acaba de retirar, y lo que hemos visto. Y además, gente de condición humilde. Y el otro punto, el tercero, por el cual también yo me siento muy interesado en el tema, es porque acá se ha construido un relato histórico que desvirtúa y nos hace perder de vista la condición digna de argentinos. ¿Por qué digo esto? Porque yo me voy a quedar con la frase con la cual la cual enunció Breide. Yo quiero hacer mi exposición bajo la figura de Ceferino Namuncurá. Realmente es muy importante lo que él ha dicho, por varias razones. Porque yo muchas veces escucho, no conformo esa línea de pensamiento. Yo creo que los violentos son muy pocos. Creo que los violentos no expresan a la comunidad mapuche o araucana, que en definitiva, más que mapuche o araucana, son criollos y por encima de todo eso son argentinos. Acá lo han dicho muchas veces, pero voy a repetir, como son argentinos los españoles que vinieron, como son argentinos los judíos que vinieron, como son argentinos los sirio-libaneses, como son argentinos todos aquellos hombres de bien que llegaron a nuestro país habilitados por la Constitución Nacional Liberal de 1853. Todo lo que han dicho acá me ha disparado como si fuese, digamos, un fuego de artificio. Yo venía con una idea que la voy a cumplir, que es leer un artículo que yo he publicado en Infobae. Pero a propósito de todas las cosas que yo he escuchado acá, quiero antes de abordar ese artículo y leérselos, que hace, digamos, a las razones de este encuentro, quiero sí volver algunos años atrás y poner algunas cosas en su, bueno, a mi manera de entender, en su verdadero criterio y su verdadero juicio histórico. Nuestro país y los constructores de nuestro país no pensaron en un país multicultural. Lo que se pensó fue un crisol de razas, y eso es, o de etnia, dado que la palabra raza puede sonar fuerte, pero un crisol de etnias. La generación del 80, anterior, digamos, desde la Organización Nacional, celebrada delante después de Pavón con el presidente Mitre, los sucesivos presidentes que nosotros hemos tenido, lo que intentaron fue la constitución de un país con la llegada de extranjeros para que vinieran a trabajar. Y de hecho lo fomentaron y lo hicieron. Ahí está la ley del presidente Avellaneda, la ley inmigratoria. O sea, vengan a trabajar a la Argentina. Cuando los extranjeros venían a trabajar a la Argentina, naturalmente traían sus costumbres, su estilo, su idioma. ¿El país les prohibió su idioma? No les prohibió su idioma. Pero el país lo que hizo fue... claro, todo esto no era lo que pensaba hablar. Pero digo, me veo obligado por algunas cosas que se dijeron. Pero el país, cuando vio este aluvión de gente, bajo la presidencia del general Roca y bajo, digamos, la conducción de Sarmiento, se organizó un congreso pedagógico y se sancionó la ley 1420 para que los niños fueran a la escuela. La inmensa mayoría de los niños hijos de inmigrantes.
Y la ley contemplaba que aquel chico que no iba a la escuela, sus padres iban a pagar las consecuencias con una detención o con la cárcel. La enseñanza era obligatoria. ¿Por qué era obligatoria? Porque había que integrarnos a una nación y a un cuerpo orgánico que es la patria. Entonces se hicieron criollos. Y entonces apareció esa escuela de los símbolos, del himno, de la bandera, de los actos, del respeto a los valores de la Argentina, de los libros de Mitre, de nuestros dos grandes héroes, San Martín y Belgrano, la construcción de una nación. Bueno, un crisol de razas. No fuimos un mosaico. Un mosaico es la construcción de guetos. Y la Argentina no admitió guetos. La Argentina lo que hizo es integrarnos, se dice por ahí, en el sainete esto está muy claro, el conventillo famoso fue la integración de todos. En el conventillo había criollos, españoles, sirio-libaneses, judíos, había de todo. En el patio había un lío bárbaro. Seguramente aparecen los sainetes, pero esa es la Argentina, integrada. Esto lo quería aclarar porque muchas veces se dice que aquella generación lo que hizo fue digamos, la autora del genocidio y de las atrocidades cometidas y demás. Yo no me voy a meter ahora en el tema, ¿no?, de la campaña del desierto y demás, porque eso me sacaría del lugar a donde yo venía a dar. Pero quería sí señalar este aspecto que nos hace dignos, que nos hace sentirnos dignos. Nosotros acá respetamos al extranjero, lo valoramos. Sancionamos la ley 1420 y ¿saben qué? Después dimos el voto secreto, universal y obligatorio. ¿Votaban los extranjeros? No, pero votaban los hijos de los extranjeros. Y fueron integrados a la sociedad argentina. Para finalizar, les voy a dar un dato que me parece que es significativo. El primer censo que nosotros tuvimos fue el censo de 1869, bajo la presidencia de Sarmiento. Arrojó 1.871.000 habitantes, 1.871.000 habitantes. El segundo censo es de 1897, arrojó 3.900.000 habitantes. Y el tercer censo, en el ciclo este que estamos hablando, es de 1914 y dio 7.900.000. O sea, de punta a punta pasamos de 1.871.000 a 7.900.000. Quiero contarles que los inmigrantes que vinieron a nuestro país en el ciclo este fueron 6 millones y 3 se quedaron. Si tomamos de punta a punta, resulta que el 50% de la población era extranjera. Si tomamos de punta a punta y fueron los 3 millones los que se quedaron, resulta que el 50% de la población es extranjera. En el censo de la capital federal en 1902, de cada 3 personas, 2 eran extranjeros. ¿Se imaginan ustedes lo que era caminar por Buenos Aires en aquella época? A nosotros no nos pueden enseñar sobre el tema de los derechos humanos, lo que está padeciendo Europa con la inmigración, que es chiquita comparado con lo que nosotros vivimos y que vivificó la historia y la cultura de nuestro país. Entonces, con los indígenas, nosotros no hicimos una cosa distinta. Bueno, cuando se habla de la campaña al desierto, yo debo ser absolutamente claro, que yo sea, y quizás sea un poco duro, mire, ¿por qué quizás yo sea un poco duro? Pues yo soy historiador y yo no soy político. Entonces a mí mi función que yo me arrogo es la de tratar de extender los límites y que después los políticos y los jurisconsultos establezcan los límites donde creen que es posible. Pero yo los voy a extender lo máximo posible que sea. Cuando se habla de la campaña del desierto, miren, las 5 columnas del general Roca estaban conformadas la mitad por soldados de la línea y la mitad por indígenas.
habían indígenas que se habían sumado a la civilización. Y estaban casi igual. Los soldados, por eso a los soldados de Roca se les llamaban los chinos, por la constitución indígena del ejército nacional que conducía Roca. Por supuesto, esos indígenas habían aceptado absolutamente la nueva realidad social y política y se habían incorporado a crecer, a desarrollarse en el marco de las instituciones y de la sociedad que el gobierno nacional estaba generando para todo. Ahora, naturalmente, bueno, genera para todo, pero hay gente que no quiere, que hay gente que se queda afuera. Y bueno, había algunos que se quedaron afuera. ¿Y quiénes son los que se quedaron afuera? Los que maloneaban. ¿Y qué es el malón? Y acá yo tengo que ser brutal. El malón es el robo. El malón es el robo a las ciudades, a las estancias. Se llevaban las mujeres, las secuestraban. Y el estanciero o el pulpero que tenía algún contacto por un capataz de su estancia o algún vendedor que venía, tenía contacto con alguna tribu que se había llevado, el tipo tenía que poner dinero para reconquistar a su madre, su hermana, su esposa o su hija. ¿Saben que el Banco Provincia creó una línea de crédito para los secuestros? Para que la gente fuera al banco, pidiera para rescatar a las mujeres que estaban en las tolderías. Mucho tiempo antes, cuando Rosas hace su campaña al desierto, en el año 1832, cuando vuelve, trae 400 cautivas. 400 cautivas. Bueno, entonces, digamos, la campaña del desierto no fue contra los indígenas. Lo dice bien Roca. No lo voy a buscar acá porque me llevaría tiempo. Lo traje, pero supongo que ustedes puede ser que tengan paciencia, pero sí, seguro que la tienen. Tengo tantas cosas sobre esto, pero creo que acá lo tengo. El manifiesto de Roca, cuando parte de Carué, para la campaña, la orden dirigida al ejército expedicionario. Dice Roca, cuando la ola humana, eso se lo da a su ejército, ¿no? Cuando parte para la campaña del desierto, cuando la ola humana invada estos desolados campos que ayer eran escenario de correrías destructoras y sanguinarias para convertirlas en emporio de riquezas y en pueblos florecientes, en aquellos en que millones de hombres podrán vivir ricos y felices, recién entonces se estimará en su verdadero valor el mérito de los esfuerzos, extinguiendo estos nidos de piratas terrestres. No sigo leyendo más. Estos nidos de piratas terrestres. El general Roca tenía claro. Después había también, por supuesto, cuestiones de límite, había cuestiones de integrar las mejores tierras al modelo que la República Argentina había construido, que es el modelo de integración mundial a partir de la producción agropecuaria. Pero además de eso, y además del conflicto con Chile, estaba el de terminar con los piratas terrestres. Resulta que un estanciero tenía que estar en la primavera o en el verano, que era cuando venían los malones, con un ojo mirando el horizonte. Bueno, esta situación de absoluta inseguridad en la zona más rica del país es lo que generó, naturalmente, la incorporación. Quien me precedió en el uso de la palabra habló de Seferino Namuncurá. Sí, efectivamente, porque la campaña del desierto de Roca no solamente iba con científicos, no solamente iba con médicos, sino que además iba con salesianos. Los salesianos es una orden religiosa italiana creada por Don Bosco para terminar con el problema de los niños abandonados en Italia, los chicos de la calle. Fueron traídos para la campaña del desierto, porque seguramente muchos niños iban a quedar abandonados si había padres que no bajaban las armas frente al Ejército Nacional. Y eso ocurrió. Bueno, Seferino fue incorporado a una escuela salesiana. Y lo que se sabe poco también es que el cacique Saigüeque de esta zona colocó sus 3 hijos en una escuela
salesiana también. Entonces, digamos, vale todo. No estoy diciendo que fue un lecho de rosas la campaña del desierto. De rosas me refiero a las flores. No fue un lecho de rosas. Pero hay que poner, me parece, las cosas en su lugar. Y el país se construyó y los indios que bajaron las armas fueron incorporados al ejército, no quedaron desocupados. Me refiero a desocupados porque robaban, ¿no? Y su negocio era el robo. Entonces ahora que se terminaba con eso, ¿qué iban a hacer? Fueron incorporados al ejército. Lo dijo muy bien el que me precedió en el uso de la palabra. Namuncurá fue incorporado al ejército con el grado de sargento mayor. Y ahí está la foto de Namuncurá con el uniforme. Fueron incorporados al ejército. Bueno, ustedes se dedicaban al robo, a saltear, vengan acá al ejército, van a tener un salario, van a tener una vida, y fueron incorporados. De ahí el tema de los chinos de Roca. Bueno, yo con eso lo quería terminar, pero ahora quiero leerles un artículo que tiene más actualidad y que tiene mucho que ver con lo que aquí se habló respecto de las leyes y demás. Esto es un artículo que he publicado en Infobae, también en el diario La Prensa, me parece que hace una semana. No se los voy a leer. Me va a dar también pie que yo algunos otros comentarios haga. Lo titulé El combate por las palabras. Las palabras que habitualmente usamos para nombrar un objeto, conocerlo y definirlo, guardan un significado decisivo. Por medio de ellas representamos la realidad y actuamos en consecuencia. También por medio de las palabras podemos desvirtuarla, falsearla, a veces conscientemente y otras por ignorancia. En los últimos años se observa en el campo del lenguaje una guerra sorda por direccionar la realidad con una clara orientación ideológica. La presente nota no persigue solamente un combate semiótico, sino abordar aspectos de la historia que del mismo modo que la palabra han sido desvirtuadas. Indígenas, el otro título, u originarios. Para comenzar, digamos que la palabra indígena proviene del latín. Indica población de un lugar determinado, engendrado allí mismo. Por lo tanto, absolutamente pertinente a la hora de nominar a los pueblos americanos. La palabra indio, que en algún momento de la historia tuvo connotaciones ofensivas, no está del todo mal, desde el punto de vista descriptivo, puesto que durante mucho tiempo América fueron las Indias Occidentales. La nueva manía de la cancelación, de moda en los Estados Unidos, Europa y ahora también en nuestros lares sureños, pretende erradicarla porque considera que desde la palabra se sanan las heridas, o algo más disparatado, se puede modificar la historia y el mal desaparece, o algo así. El camino del infierno está plagado de buenas intenciones. Si lo que se procura es reparar daños, lo primero que hay que hacer es hablar como corresponde y revalorizar al personaje en función de las ideas que permitieron o censuraron en su momento el daño. Indígenas o aborígenes es lo que más se acerca a la verdad, no solo por lo dicho, sino porque la Constitución Nacional Argentina en su artículo 75, inciso 17, habla de indígenas. ¿Por qué entonces pueblos originarios? ¿Es ingenua la maniobra del novedoso bautismo? ¿Cuál es la razón de semejante dislate? ¿Por qué se hace uso de una idea que es falsa? Para hacer referencia a los indígenas americanos. ¿Por qué se miente? ¿Encierra la moderna acepción una trampa en la que caen responsables e inocentes? Son algunos de los interrogantes a desarrollar. Ningún pueblo es originario de América. Don Florentino Ameghino, extraordinario paleontólogo argentino, se equivocó.
en su acendrado patriotismo propio de la generación del 80, fijó en los suelos de la pampa húmeda el origen de la humanidad, atribuyéndole un origen terciario al Homo sapiens. No fue así. La población americana se constituyó con oleadas humanas provenientes de Asia, por el estrecho de Bering, de Australia, atravesando la Antártida, y de ciertas islas del Pacífico Sur, como lo probó el célebre investigador y aventurero noruego Thor Heyerdahl, con su balsa Kon-Tiki. Aunque en este caso, el antropólogo invirtió la dirección de las migraciones, pues pretendió demostrar que pueblos americanos habían dado origen a otros de la Polinesia. Hoy se reconocen cerámicas indígenas similares en algunas islas del Pacífico Sur y Perú, por lo cual la creencia es que el recorrido fue al revés del propuesto por el noruego. Como fuere, el origen es externo. Sucesivas oleadas a lo largo de miles de años hasta la llegada de los españoles en 1492. Esta última tuvo el privilegio de incorporar a América a la historia universal. O sea, acá ha habido oleadas sucesivas a lo largo de los años de gente que iba ingresando, de pueblos que iban ingresando, y no hay originario. Y si yo tengo que decirles que hay un pueblo originario en América, sí lo hay, el mestizo. Este es el pueblo originario de América, es decir, la integración, es decir, Seferino Namuncurá, la integración. Este es el verdadero pueblo originario. Todos los demás vinieron de afuera. Pueblos originarios es un neologismo inglés. En realidad, un argumento creado por la historiografía británica, Original People, para desacreditar el formidable crecimiento económico estadounidense alcanzado en la campaña del oeste y la guerra contra los indios, siendo que Inglaterra desde la guerra de la independencia se apoyó en los indios para enfrentar al ejército patriota de Washington. Es extraño, por no decir torpe, el uso que la izquierda y el progresismo hace de él. Con la irrupción del chavismo, el vocablo se generalizó a toda la izquierda, aunque en verdad este sector ideológico lo hizo suyo ya en 1990 con la fundación del Foro de San Pablo. No es este el lugar para desarrollar a fondo el tema, pero algunas cosas debo decir. Ante la caída del muro de Berlín y la desaparición del proletariado como clase revolucionaria, Lech Walesa y Solidaridad dejaron en claro que la revolución proletaria era básicamente anticomunista. La izquierda latinoamericana fue en busca de nuevos sujetos capaces de quebrar el modelo capitalista. Aparecieron entonces las minorías sexuales. Raro que la izquierda las promoviera, puesto que la libertad sexual fue bandera del Mayo francés. Irrupción insolente de la clase media en el escenario mundial, a solo efecto de gritar sus necesidades eróticas. El neomarxismo se alejaba de la ortodoxia proletaria y de la moral colectiva, elevando en calidad de sujetos revolucionarios a minorías irrelevantes, como también promover una moral a la carta. El Foro de San Pablo fue manifestación de esos cambios. Replanteaba absolutamente su ideario. No más dictadura del proletariado. El combate ahora sería por la hegemonía cultural. Aliento al indigenismo y al multiculturalismo. Entre otras cosas, manteniendo el viejo esquema antiimperialista. La historia ayudaría al novedoso relato. Al jerarquizar a los indígenas, supuestamente autóctonos, derramaban lágrimas por los pueblos prehistóricos vencidos por los españoles. Última oleada conquistadora. Podrían al mismo tiempo denunciar la injusticia del Pithecanthropus, acometiendo salvajemente al desvalido Australopithecus. Seguirlos en la estupidez nos convierte inevitablemente en estúpidos. Stop.
Otra rareza, puesto que el marxismo clásico siempre se arrogó ser la promesa del futuro, del progreso. Sin embargo, en los últimos años exaltan y ponderan el atraso. Esto de pueblos originarios huele a leyenda negra. No en balde es un vocablo inglés. Para el lector neófito, la leyenda negra fue un relato creado y defendido por los holandeses y británicos en el siglo XVII para desmerecer la conquista y posterior colonización española, con el afán de vencer con el relato a España, desacreditándola mundialmente. Asociado al vocablo inglés viene la idea de genocidio. Mentira construida a merced de esta leyenda y tomada en el siglo XXI por la izquierda. No es este el lugar para desarrollar el proceso colonizador, pero el Imperio Español, como ningún otro imperio terrenal, aceptó el debate acerca del tratamiento a dar al indígena. Dos focos de difusión hubo en España en defensa de la humanidad del indio americano. La Universidad de Salamanca, con el sacerdote, también el sacerdote dominico Francisco de Vitoria, y la Universidad de Valladolid, con el sacerdote, también dominico, Fray Bartolomé de las Casas. Estos debates empujaron a Carlos I de España a sancionar las leyes que prohibían la esclavitud indígena, bajo el argumento central de que por ser humano el indígena es una criatura natural hecha a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es libre por naturaleza. Eso ha sido la conquista española. Que acá, en el primer grupo, aparecía como cuestionada como un genocidio. Tampoco digo que fue el cielo ni el paraíso terrenal, no. Pero fue capaz de dar un debate y el rey Carlos I, que presenció ese debate, terminó sancionando las leyes nuevas. Después vinieron las ordenanzas de Alfaro. Bueno, no quiero hacer una clase de historia, pero después vinieron las ordenanzas de Alfaro. Alfaro fue un hombre que recorrió nuestro país. Y el Tucumán observa lo que están haciendo con los indígenas, los encomenderos, y sancionan una serie de leyes en defensa del indio. Esto me viene a cuento que cuando Castelli, como representante de la Junta de Mayo, va con el ejército del norte a tratar de convencer a los indios que se sumen a la Revolución de Mayo, le fue muy mal. ¿Y saben por qué le fue muy mal a Castelli? Se disfrazó de cura, y perdón con la palabra que voy a usar, se disfrazó de sacerdote y con dos putas en la mano desvirtuaba la iglesia católica, y entonces los indígenas dijeron, no, con estos tipos ni a la esquina. Porque los indígenas estaban con la religión católica y estaban con el rey, que les había garantizado que no iban a ser esclavos. Ahora, por supuesto, los encomenderos nunca cumplían las órdenes del rey, pero, bueno, eso es otro tema que no quiero desarrollarlo hoy acá. Por lo tanto, libre por naturaleza. Se ve que los pueblos americanos que se asociaron a Cortés para derrotar al imperio bestial de los aztecas, comprendieron antes, en la realidad cotidiana, lo que luego se discutiría en Salamanca. Tampoco el otro extremo de creer que la conquista fue indolora e incolora. La falacia mapuche. El conflicto indígena en el sur de Chile y en nuestro país no escapa a la lógica de lo que venimos desarrollando. El tema se agrava porque no es solo la izquierda la que reivindica el indigenismo, sino un sector de la sociedad argentina que se ha comprado el discurso del despojo cruel a los pueblos originarios. Periodistas, profesores, almas bellas, a quienes les duele la conquista del desierto llevada adelante por Roca, sin meditar que esa acción militar se dirigió fundamentalmente a terminar con el robo. Y el atraso en la ubérrima pampa húmeda sobre la que se recostó el formidable crecimiento nacional que posibilitó, entre otras cosas, la incorporación de los indígenas y extranjeros a la sociedad naciente que aceptaron el modelo capitalista de integración al mundo. Para la izquierda y la progresía, el general Roca es la expresión
y la síntesis del mal. Cuando en el año 2017 apareció de manera brutal el problema de los mal llamados mapuches en la zona de Río Negro y Chubut, se encendió en nuestro país un debate acerca del derecho que las poblaciones de ascendencia indígena tenían sobre las tierras ocupadas o que estaban ocupando. La controversia no se agotó y sigue vigente. Otro título, leyes que crearon un problema donde no lo había. Y ahora voy al núcleo de lo que hasta acá se ha venido hablando. Lo anterior es el contexto histórico que posibilitó malas leyes. Por supuesto que esto corre por cuenta de quien habla, ¿no? Pero la ley 23.302, sancionada imprudentemente bajo el gobierno de Alfonsín, a propuesta del senador Fernando de la Rúa, fue unánimemente votada por todas las bancadas políticas. En la declaración, el senador radical afirmó: esta ley preserva una pauta cultural que debemos cuidar, la existencia de comunidad o tribu. Era la ley 23.302. Y este dislate, el dislate lo digo yo, ¿no? Y este dislate puso en marcha el conflicto que hoy padecemos. Como muestra en el artículo 7 de esa ley, que dice: dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país debidamente inscritas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el Parlamento argentino creó la propiedad social, retornando a un pasado que ni los indios del siglo XIX recordaban. Dislate mayúsculo este de otorgar a las comunidades o a las tribus propiedad, no como indígenas, no como individuos, no como argentinos, en propiedad privada. No, de ningún modo. Crearon una especie de aylú inca o familia grande guaranítica. Senadores y diputados de la patria lo hicieron. Si había que regalar, al menos que regalaran bien. Sobre el espíritu de la letra de esta disparatada ley se redactó el artículo 75, inciso 17 de la Constitución de 1994, que asegura la posesión y propiedad comunitaria de las tierras. Si la Constitución Nacional promueve la propiedad social, entonces no nos quejemos si John Esguala y la RAM proponen el socialismo. También el Parlamento sancionó la ley 24.071, por la cual se otorga entidad legal a la resolución 169 de la OIT, que hoy complica la construcción del gasoducto Vaca Muerta-Saliqueló, pues esa resolución extranjera obliga al gobierno nacional a sentar a la mesa de las negociaciones a aquellos fantasmales de quienes se autoperciben mapuche, porque la tubería pasará por tierras ancestrales. Pobre Francia, si los galos comenzaran con demandas, o España, si los godos hicieran otro tanto. Pero en Europa la 169 no tiene vigencia, no son estúpidos. Acá hay un problema, porque la Constitución de 1994 adhiere a decisiones internacionales, pero el 169 de la OIT fue aprobado por la ley 24.071 del año 89, anterior. Y quiero aclarar que en las últimas elecciones de Chile, el candidato a presidente, Katz, advirtió que si ganaba las elecciones, desconocía la resolución 169. Quiere decir que se puede hacer. Quiere decir que se puede hacer. Y lo aclaro porque me consta personalmente, no voy a hablar más, pero Techín está sumamente preocupado, porque el gobernador de Neuquén ha sentado a la mesa a unos pseudo mapuches que tienen un sello por todo lo que acá se ha dicho. Entonces ha sentado a la mesa y están postergando la iniciación del gasoducto. La 169.
Ya voy terminando. Sí, ya termino. Lo último, frente a las ocupaciones indebidas de propiedades por parte de usurpadores que se apoyan en las leyes citadas, la justicia ha determinado desalojos para evitar que ocurra, para evitar que ocurra en el kirchnerismo. Ha sancionado la ley 26.160 en el año 2006, que frena la acción judicial y que continúa prorrogándose hasta nuestros días. ¿Habrá en el futuro un gobierno capaz de ordenar sensatamente lo que hoy es un fenomenal lío? Es decir, si acá, y hablemos claro, yo me lo permito porque voy a forzar los límites, si acá el futuro gobierno, que sé que me consta porque con algunos he hablado y lo tienen resuelto, derogar la 26.160, van a necesitar un apoyo y unas espaldas y una decisión política, porque se van a venir desalojos. Naturalmente van a venir desalojos de aquellas tierras que han sido usurpadas de manera incorrecta. Y van a tener que aguantar casos porque la justicia va a desalojar. Bueno, esto era todo lo que tenía para decir. Muchas gracias.